Y de hecho todavía me critican por ahí en redes sociales como que ay, con tantos problemas que tiene Colombia y usted pensando en arbolitos. Y nunca me habían insultado tanto, sí. Darle a las autoridades y a los ciudadanos herramientas para controlar uno de los mayores problemas de salud y convivencia que tiene el país, y es el ruido. No requiere inversiones en infraestructura gigantesca, requiere cambios de cultura, cómo rediseñar o cómo diseñar nuestros comportamientos en una ciudad ya existente. Buenos sistemas de información, tanto para los tomadores de decisiones como para el ciudadano, es fundamental. Es decir, si uno a un ciudadano le da la posibilidad de diseñar, de planear de manera estratégica sus desplazamientos diarios, uno no cuida lo que no ama y uno no ama lo que no conoce. Entonces es una cosa muy paradójica. Bien amigos, energizante día. Nos acompaña hoy alguien que no necesita presentación, Daniel Carvalho, como saben, ahora segundo vicepresidente a la Cámara. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido Gracias por a visitarnos. Embajadores 2050 Podcast, los que estamos construyendo ese futuro al año 2050. ¿Cómo lo ves? Me encanta la idea, me encanta lo que hacen y el enfoque que están teniendo, y es un buen reto que nos estamos poniendo a 2050. Tremendo. Desde tu posición como vicepresidente de la Cámara, ¿cuáles son esos retos que tú crees en los que uno puede influir para construir ese futuro 2050? Pues creo que son numerosos, pero podemos, digamos, agruparlos en algunos temas. El principal tal vez para mí es todo lo que tiene que ver con ciudades sostenibles. ¿Por qué? Porque el mundo tiende hacia la urbanización, particularmente en Colombia. Se espera que a 2050 tengamos 80% de la población viviendo en contextos urbanos, y ahí es donde se consumen los recursos, ahí es donde gastamos energía, pero también donde se producen las mejores ideas, donde se genera la ciudadanía. Entonces creo que el reto está en cómo en qué tipo de ciudades queremos vivir de aquí a 2050 y qué tipo de ciudadanos queremos ser en 2050. Eso está poderoso porque efectivamente, entonces calculamos que el 80% de la población va a pasar a vivir en las ciudades. Son los responsables principalmente de la economía, los responsables principalmente de los residuos y de las emisiones. Que es de los temas más delicados que tenemos. Exacto. Y por lo tanto, pues un nodo en donde podemos trabajar para que se pueda construir ese próximo futuro. Entonces, ciudades sostenibles. ¿Qué es una ciudad sostenible para Daniel? Una ciudad sostenible es una ciudad que maneja bien sus recursos, es una ciudad que está estructurada a partir de sus elementos naturales. Esto puede parecer muy obvio, pero de hecho nuestras ciudades latinoamericanas han sido construidas con esa idea antigua de vencer a la naturaleza, ¿cierto? De que el hombre vence a la naturaleza, y al final la naturaleza siempre termina cobrando, siempre gana. Entonces, en unas ciudades como las colombianas, ciudades tropicales, andinas, con altísima informalidad, tenemos que tener en cuenta la naturaleza como principal estructurante. También, una ciudad sostenible es una ciudad equitativa, ¿cierto? No basta con tener carros eléctricos y corredores verdes, sino también gente con calidad de vida y con condiciones dignas de vida. Y finalmente, yo pienso que una ciudad sostenible es una ciudad habitada por ciudadanos conscientes. Porque, de nuevo, yo puedo tener el carro eléctrico, el panel solar, el muro verde, todo eso. Pero si yo como ciudadano no respeto la cebra, si yo como ciudadano pongo la música a todo volumen y me jodo la vida de todo un barrio o tiro la basura al piso, pues ¿de qué sirvió todo lo otro? Entonces, más que los gadgets tecnológicos, lo principal de una ciudad sostenible es una buena ciudadanía. Claro, tiene que empezar en la mente, en el comportamiento. Y qué pena, y esto es más fácil y más barato, digamos, no requiere inversiones en infraestructura gigantesca, requiere cambios de cultura. Entonces, lo primero que hay que construir es una nueva cultura ciudadana. Ese es tremendo reto. Sí, suena sencillo, pero es tremendo reto, y sin embargo es posible, y yo tengo dos ejemplos. Cuando yo era niño, que ya tengo 46 años, y lo digo con algo de vergüenza, uno se comía un paquete de papitas en el carro del papá y tiraba la basura por la ventana, normal. Nadie decía nada. Hoy en día daría vergüenza hacer eso. Y el otro ejemplo,
Usted ve que la gente coge un avión de Bogotá a Miami y en Miami para en la cebra, se comporta bien, no Sí, tira la basura. de Entonces sí acuerdo. es posible, lo que pasa es que nos ha faltado es como voluntad de ser buenos ciudadanos. Sí, de acuerdo. Viene desde la conciencia en cómo uno actúa eso. Y a mí me parece importante porque yo he visto que yo también he sido un apasionado de las smart cities, las ciudades inteligentes, sostenibles y demás. Y veía, por ejemplo, escenarios en donde uno puede empezar a construir esa ciudad sostenible e inteligente desde aplicaciones muy sencillas como poder demarcar la ruta en donde uno se puede movilizar. Y eso empieza a generar esos comportamientos. Entonces considero que bueno, lo más importante no, pero muy importante es precisamente cómo se diseña la ciudad, cómo estratégicamente, y tú desde como urbanista que eres, Ujú. pues seguramente tienes una visión de eso. ¿Cómo ves que podríamos llevar a cabo eso hoy acá? A ver, en primer lugar, pienso que más que diseñar la ciudad es como trabajar sobre las ciudades que ya existen, porque no Construir estamos, sobre lo sí, construido. porque no estamos trabajando sobre un lienzo en blanco. Claro. Entonces, eso, cómo rediseñar o cómo diseñar nuestros comportamientos en una ciudad ya existente. En ese caso, me parece que todo lo que tiene que ver con buenos sistemas de información, tanto para los tomadores de decisiones como para el ciudadano, es fundamental. Que sepamos, Como la Big Data. sí, exacto, qué está haciendo la gente, qué tipo de recorridos, a qué horas, por qué motivos. Es bueno, insisto, para el ciudadano y para el encargado Eso de está muy planear. chévere. Qué tal si hacemos doble clic ahí Dale. para que podamos, pues, ver en la práctica, o imaginar un poco cómo sería eso? Porque ahí yo me imagino de una vez aplicaciones de visión artificial, ¿sabes? ¿Qué hay Sí. en tu mente cuando mencionas esto? Principalmente pienso en la movilidad. Es decir, si uno a un ciudadano le da la posibilidad de diseñar, de planear de manera estratégica sus desplazamientos diarios, ¿cierto? Si tú sabes que tienes que caminar de un punto A un punto B y cuál es el camino más cercano donde haya andenes buenos, cuál es el camino donde haya sombra, ¿sí? Y luego llegas y luego el ciudadano sabe que llega a las 7:14 y el bus pasa a las 7:15 y te lleva a la estación A a la B y no está uno perdido preguntándole al chofer, venga, ¿a dónde me bajo? Sino que tenés toda la información, te va a permitir tomar decisiones más inteligentes y nos permitiría, por ejemplo, luchar contra la dependencia del automóvil. Mucha gente solo usa el automóvil porque no sabe o no encuentra otras alternativas. Entonces yo pienso sobre todo en temas de movilidad, pero también en temas que tienen que ver con aprovechar los servicios que te ofrece la ciudad. La oferta cultural de una ciudad es finalmente lo que nos convierte en ciudadanos, nos permite que tú y yo que no nos conocemos nos encontremos en un parque, en un concierto, en un teatro. Entonces creo que ahí también tenemos que darle mayor información al ciudadano. Y finalmente, pienso mucho en la forma en que el ciudadano le comunica a los tomadores de decisiones, al alcalde, al policía, al secretario, al concejal, un problema. ¿Sí? Que el Estado sea más eficiente gracias a un flujo de información mucho más directo y mucho más veloz entre el ciudadano. Claro, Que porque no está basado en creencias, sino en la información la del información comportamiento. verídica. Fíjate que alguna vez estuve gestionando para representar una marca de una tecnología que eran cámaras de seguridad que iban conectadas también con iluminación inteligente. Entonces estas cámaras de seguridad, habían unas que van pues en las esquinas y otras que incluso las he visto, son como unas guayas en las intersecciones y la cámara queda en el centro y le permite poder saber cuál es el flujo de vehículos que hay, ¿sí? Y también a eh, ¿cómo se llaman? Los semáforos, ser inteligentes y no estar destinados al tiempo, sino al A flujo lo que esté pasando. vehicular que existe. Entonces, de esa manera, pues se puede hacer una toma de decisión mucho más estratégica. Y veloz. No hay que Exactamente, esperar pues 2 años a que exactamente. analicen. Y yo creo que hoy estamos más cerca de eso. Antes parecía como iluso, pero ahora con el desarrollo y la masificación de la inteligencia artificial podemos aspirar a tener eso. Y no es una cosa pues que pase en Tokio o en Sí, la sí, ciudad sí. más avanzada del mundo, sino que las ciudades colombianas pueden y deben aspirar a ese tipo de sistemas inteligentes. ¿Tienes algún referente que tú digas, me gustaría llegar a crear algo así, a facilitar algo como esto?
A ver, en general, pues yo viví en París 5 años y estudié allá urbanismo, entonces sigue siendo para mí un referente en temas de movilidad y pude ver la evolución. Hace 8 días regresé de allá y cómo han combinado proyectos de infraestructura con temas de información. Entonces te descargas la aplicación del metro de París y te calcula todos tus desplazamientos, el más rápido, el más barato, el que te deja más cerca de aquí y de allá, y no solo en el metro, sino que te dice, y tome la bicicleta, y camine acá, y después coge el bus, y allí está el tranvía. Entonces esa idea de la multimodalidad aterrizada a una aplicación me pareció maravilloso. También, por ejemplo, ciudades como Tokio, que tienen unos sistemas de información y de monitoreo del tráfico, de la contaminación, creo que nos dan referentes de cómo podemos utilizar la tecnología al servicio de la ciudad sostenible. Tremendo, se me parece genial. Y aquí me gustaría que aprovecháramos para hablar de algo que tú sacaste a flote y es la ley de ciudades verdes. Para que alguien que no sabe qué es la ley de ciudades verdes, ¿cómo lo puede comprender de una manera sencilla? Bueno, la ley de ciudades verdes es la ley más recientemente aprobada de las que hemos presentado y está basada primero en lo siguiente. Colombia se precia de ser el país más biodiverso del mundo, o el segundo, según cómo lo Sí, midan, no importa, una enorme biodiversidad. Pero resulta que las ciudades colombianas no son reflejo de esa biodiversidad, sino que por el contrario son unos desiertos áridos en medio de esta riqueza natural. Esto es particularmente grave cuando tenemos en cuenta, primero, que cada vez vivimos más personas en ciudades y segundo, que en un contexto de cambio climático, las ciudades colombianas son particularmente vulnerables, porque son ciudades donde hay muchas fuentes de agua, donde hay muchas montañas, donde hay muchísima informalidad. Entonces, los efectos del cambio climático en Colombia tienden a ser sequías mayores e inviernos más fuertes, es decir, inundaciones, deslizamientos, etc. La solución para eso, a nivel general, podría ser lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza a escalas metropolitanas o de ciudad. Entonces, lo que hace la ley de ciudades verdes es, primero, reconocer a la naturaleza como el eje estructurante de la construcción de las ciudades. Segundo, obligarnos a conocer, a inventariar la riqueza natural que hay dentro de las ciudades, ¿cierto? ¿Cuántos árboles hay en Bogotá? ¿Cuántas especies de aves tenemos en Bogotá? ¿Hay más o menos que antes? Es decir, nos obliga a tener como una línea base para saber si lo que estamos haciendo mejora o empeora. Tercero, fomenta, y yo diría que casi que obliga, el aumento de árboles y de superficies verdes y de arbustos en todas las ciudades y no de manera improvisada, sino que para eso tenemos ya grandes expertos que saben qué especie hay que sembrar, cuál es la especie que atrae tal o tal mariposa o colibrí o abeja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar las ciudades? Y así como pensamos en una red de autopistas, etcétera, que también haya unas redes de corredores verdes. Finalmente, mejorar la experiencia ciudadana a partir de un mayor contacto con la naturaleza. Creo que para todos es claro que es mejor, mucho mejor, una calle arborizada que una calle desierta. sí, claro. Todos sabemos que es mejor y por eso lo buscamos, poder acceder a un parque donde haya una laguna, una hierba, unos árboles, unos arbustos, que pase la mariposa, que cante por allá la guacamaya, que haya una ardilla. Por eso todos cuando tenemos 3 días de vacaciones, ¿qué hacemos? Nos vamos a la naturaleza. Esto se trata, la ley de ciudades verdes, de traer la naturaleza a la ciudad y no abandonar esa dicotomía de urbano-rural y hacer que lo rural, lo natural, penetre en lo urbano para mejorar la calidad de vida y para protegernos de los efectos del cambio Claro, climático. y que puedan convivir. Lo veo como una acción de adaptabilidad y resiliencia precisamente a ese cambio climático. Exactamente, porque, insisto, Colombia no participa mucho en el cambio climático, es decir, no es muy No culpable, afecta, no pues. afecta, pero sí recibe los Claro, efectos desde las ciudades costeras hasta las ciudades más altas y más andinas como Bogotá o la misma Medellín. total de acuerdo. Sí, eso está interesante. Fíjate que yo cuando me fui para China tenía una idea de que me iba a encontrar en una ciudad súper contaminada, súper
sucias que pura industria, y cuando veo verde por todas partes, Verde, transporte más público de verde que alto Bogotá, nivel, ¿sabes? movilidad eléctrica, gente Exacto, caminando. exacto. Eso me pareció interesante y ganador. Listo, la ley de ciudades verdes está basada, tiene unos hitos, tiene unas metas por alcanzar, cómo se mide. Sí, la ley de ciudades verdes le pone unas obligaciones a los municipios principalmente en términos de el inventario que te decía, Sí, ¿cierto? o sea, Venga, una línea base, una línea base claro, para nosotros saber, para que hay podernos mejoras poner continuas. eso, para podernos poner metas y Ok, para poder estar midiendo si lo que hacemos sirvió o no, ¿cierto? Yo hice aquí un corredor verde, aumentaron la cantidad de especies, aumentó la cantidad de polinizadores, de tremendo. aves que circulan por ahí, sí o no, para que también podamos estar corrigiendo, ¿cierto? Lo segundo es que obliga a incorporar este enfoque en la planeación urbana, es decir, en los planes de ordenamiento territorial. ¿Sí? Que hoy en día los planes de ordenamiento territorial obligan a tener una estructura ecológica principal y secundaria, pero es como muy vago, aún muy insuficiente. Tercero, obliga a ponerse metas en cuanto a especies sembradas y áreas verdes, que me parece bastante importante. Y finalmente, tiene un gran componente pedagógico. ¿Por qué? Porque uno no cuida lo que no ama y uno no ama lo que no conoce. Entonces es una cosa muy paradójica. Yo pongo este ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, me obligaron a aprenderme de memoria todos los ríos de Europa, los ríos de Asia. Nadie me enseñó cómo se llamaban las quebradas de mi ciudad. Entonces yo salgo en Medellín hay 4.200 quebradas, 4.200. Y usted le pregunta a la gente cómo se llama la quebrada que pasa por su casa. Entonces, así que vamos a saber. ¿Sí? La gente, y la gente soy yo también, no sabemos cómo se llama esa flor que vemos todos los días en los barrios, o ese pajarito endémico de la ciudad. Entonces, lo primero es una educación ambiental que haga que los mismos ciudadanos en el Lo futuro aprecien, lo claro. aprecien y se apropien, y que si mañana llega un alcalde X, mala onda, a decir, tumben estos 20 árboles, la gente diga, no señor, esto es nuestro patrimonio y no vamos a dejar que nos quiten espacio verde. Tremendo. Eso Pero hoy en está. día es más fácil cortar un árbol que cerrar un carril de automóviles. Usted va a salir a un carril de automóviles, la gente, no, pues ¿cómo? ¿Y dónde parqueo mi carro? Pero es muy fácil cortar un árbol para hacer la entrada al parqueadero y eso es muy triste. Sí. ¿Esta ley abarca todos los municipios del país? Sí, señor, Ok. pero hay un énfasis en las ciudades de más de 100.000 habitantes, porque, insisto, es allí. Las de mayor impacto, Exacto, mayor, y es sí. allí donde vivimos la mayoría de colombianos. Pero sí la idea es que toda cabecera municipal, sea de 5.000 o de 5 millones de habitantes, tenga un enfoque de, venga, estamos en el país más frondoso y biodiverso del planeta. Seamos un ejemplo de eso. ¿Y cuándo es el primer reporte? El primer reporte, la ley apenas la firmó el presidente hace 15 días, Ah, tiene estamos una fase estrenando. de reglamentación, entonces los tiempos se van a ir definiendo a lo largo de este semestre. Súper bien. Claro, y me imagino que ahí se tiene que escalar a una resolución, ¿cierto? Exacto, la reglamentación es un proceso largo, ahí estamos con ellos, pero debo decir que el Ministerio de Ambiente ha estado muy comprometido con esto y se le agradecen a las funcionarias del ministerio. No, tremendo. No, y yo agradezco por parte de toda la comunidad que hacemos porque hayan personas haciendo esta clase de cosas, ¿sabes? Gestionando de que se establezcan unos objetivos y unas metas que tengan en cuenta la naturaleza porque es fundamental. Hoy no podemos estar pensando de una manera aislada de la naturaleza porque es que es los servicios ecosistémicos dependemos de ellos. Nuestra salud depende de eso, nuestra Exactamente. economía, dependemos de eso. Es que finalmente nosotros somos naturaleza, ¿cierto? Uno a veces se le olvida porque el ser Sí, humano es un poco arrogante, pero somos miquitos evolucionados. tremendo. ¿Cuánto pasó para que tú sacaras a flote una ley de ciudades Es verdes? sumamente complicado sacar una ley. Tenemos dos leyes de enfoque ambiental exitosas aprobadas hasta ahora, que son la ley de ciudades verdes y la ley contra el ruido. Estas empezamos a formularlas el día que llegamos al Congreso, ¿cierto? Y no desde cero, porque ya teníamos un Un conocimiento y trabajo. unos avances previos de cuando estuve en el Consejo de Medellín durante 6 años con mi equipo. Entonces, fíjense que son procesos académicos y políticos que llevan tiempo. Entonces llegamos aquí al Congreso y nos tomamos 2 años a 2 años y medio en hacer todo. Es decir,
armar el proyecto, concertar con el ministerio, sacarlo políticamente adelante durante 4 debates, superar los obstáculos que se presentan, porque cuando tú empiezas a ponerle obligaciones, bien sea al sector público o al privado, siempre hay alguien que va a decir, no, 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 nos están molestando, o así no es, o Todos sacan de su zona de confort, claro, exactamente. Pues nadie se quiere que resisten al cambio nadie quiere que le obliguen a hacer más cosas, pero pues si son cosas en beneficio de la ciudadanía, les de la toca. vida. Entonces, una ley se puede demorar 2 a 3 años 2 o 3 haciéndola. años. Una ley seria, pues, porque yo no hago una ley ahí Sí, sí, sí. en ChatGPT, haceme una ley en 2 páginas, ¿cierto? Esto es con un contenido y si usted va y lee la exposición de motivos, son documentos de 80, 100 páginas, con estudios, con... Fundamentados. Exactamente. Claro. Entonces, 3 años te puede demorar una ¿Y ley. te encontraste con muchos obstáculos? ¿Cuál fue el mayor obstáculo para sacar la ley de ciudades verdes? El principal obstáculo, diría yo, que fue un poco la apatía. Como que la gente dice, y de hecho todavía me critican por ahí en redes sociales, como que, ay, con tantos problemas que tiene Colombia y usted pensando en arbolitos. Sí, sí, hermano, sí, porque es que de eso depende la vida. Sí, porque es que si no queremos que una quebrada se desborde y se lleve 40 casas de personas pobres, tenemos que pensar en arbolitos. Tal cual. ¿Listo? Entonces lo primero es eso. Segundo, hay algunos sectores, principalmente digamos sectores conservadores, que sienten que poner más obligaciones de cesión de espacio público para la siembra va en contra del sector de la construcción. Ok, sí. Y entonces Claro, dicen como no vamos a aprovechar ese espacio para crear más apartamentos, más bodegas, más... exactamente. Pero un amigo dice algo que yo retomo esa frase, dice, si hay donde construir, hay donde sembrar. Listo. Y finalmente debo decir, entidades como Camacol, que tiene un capítulo llamado Camacol Verde, terminó sumándose. Entonces, esta ley no fue tan polémica como la ley contra el ruido, que es mi otra ley ambiental, que es así, generó, pues, pisamos muchos más Ya callos hablamos de esa. y nunca me habían insultado tanto, sí. Ok, tremendo. Bueno, pues entonces hablemos de la ley contra el ruido. La ley ¿Qué es contra la el ley contra ruido. el ruido? La ley contra el ruido es una ley que pretende darle a las autoridades y a los ciudadanos herramientas para controlar uno de los mayores problemas de salud y convivencia que tiene el país y es el ruido. Me explico. Hoy en día, 70% de las llamadas al 123 de la policía son a causa del ruido. De los de la fiesta. Del ruido de la discoteca, de la fiesta, del vecino despechado, Ya. del carro parqueado afuera, ¿cierto? Hay muchas fuentes diferentes. Otro dato. Los principales factores generadores de problemas de convivencia en todo el país, según las encuestas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, son el ruido, las basuras y las mascotas. Por eso se están peleando los colombianos en los barrios. ¿Listo? Tenemos documentados casos de desplazamiento urbano por cuenta del ruido. Y tenemos documentados casos de pérdida de valor patrimonial por cuenta del ruido. Tú compras un apartamento, te metes en un crédito de 20 años, compras un apartamento, ¿sí? Te gastaste, no sé, 300 millones de pesos. Y al lado ponen una tienda o un bar o una discoteca que no cumple, ¿cierto? Que irrespeta. Y entonces, ¿quién te va a comprar ese apartamento por el mismo Claro, valor? nadie quiere vivir ahí. Entonces, el ruido es un verdadero problema de salud pública y nos dimos a la tarea de estudiar qué estaba pasando desde que yo era concejal de Medellín. Nos dimos cuenta de que en realidad la normativa era dispersa, confusa, a veces contradictoria, no había responsabilidades claras y que finalmente el ciudadano estaba desahuciado. Llame pues a las 12 de la noche a poner la queja de que hay un vecino ruidoso. La policía está muy ocupada persiguiendo criminales. La alcaldía no trabaja a esa hora. Entonces el vecino, ¿qué puede hacer? O aguantarse, llorar, morirse de la rabia, o peor aún, intentar ir a resolverlo por su propia cuenta. Y tenemos también documentados casos horribles de homicidios por cuenta del ruido, porque usted irá a las 3 de la mañana donde un vecino borracho. ¿Qué te inspiró a sacar la ley ante el ruido? Pues justamente mi vocación como urbanista, lo que me lleva siempre es a preguntarme cómo hago para que la gente viva mejor en el territorio. Pero ¿cómo te diste cuenta? ¿No te pasó? No me pasó algo en particular. Me empecé a ver los reportes de calidad de vida, de percepción ciudadana en Medellín y siempre el ruido estaba ahí.
siempre el ruido estaba en los principales problemas. Entonces Ok. me di a la tarea, busquemos, y me di cuenta de que la normativa no era clara. Entonces montamos este proyecto de ley, la Policía Nacional se sumó, porque se dio cuenta de que no estaba teniendo las herramientas. Ministerio de Interior se sumó porque se dio cuenta de que el ruido era un problema de convivencia. Y uno de los principales logros de la ley contra el ruido, quiero mencionar tres. Lo primero es que pusimos al país a hablar del tema. Me han Claro, una entrevistado, conciencia. o sea, me llaman pues de Julito y de todos los periódicos, canales, pero también de Radio Yopal y de Radio Casanare. O sea, entonces pusimos al país a hablar de eso y poner un problema en la agenda pública me parece que es fundamental. Segundo, logramos que el ruido dejara de ser considerado simplemente un problema ambiental para volverse un problema de convivencia. ¿Por qué es importante? Porque cuando es simplemente un problema ambiental, entonces le toca a la Secretaría de Medio Ambiente, que nunca tiene un peso, nunca tiene herramientas y nunca tiene capacidad sancionatoria. Entonces, no pasaba nada. Cuando es un problema de convivencia, entonces ahí sí le toca al secretario de gobierno, al de seguridad, al comandante de policía. Y tercero, pues finalmente logramos estructurar un ordenamiento jurídico, llamémoslo así, que dice qué se hace, quién es el responsable, cuánto es la multa, quién puede hacer qué, cuál es la herramienta del ciudadano, y logramos que quedara la obligación para todo municipio colombiano, para todos los municipios de Colombia, de dotarse de un plan de gestión contra el ruido. Durante los próximos 12 meses, todos los municipios de Colombia tienen que estar haciendo ese documento, que entonces los obliga a hacer un diagnóstico, a entender el problema en su territorio y a empezar a definir estrategias. Bueno, y entonces, ¿cómo voy a solucionar eso? Claro, sí se definen unas áreas específicas. Exactamente, ¿cuáles son las prioridades, cierto? Exacto. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Pero empezó. Exactamente. Hace poco estuve haciendo una capacitación para 1.200 policías de todo el país. Y me parece ya mucha gracia que la policía se siente a escucharme 1.200, a escuchar a este peludo. Yo les decía, señores, vea, ustedes son 1.000 personas acá, 1.000. Pónganse la meta cada uno de resolver 3 problemas crónicos de ruido en su territorio. Entonces ya van a ser 3.000 problemas de ruido resueltos. Cada problema de estos de ruido, un bar, una discoteca, afecta de 10 a 50 ciudadanos. Entonces dije, en 6 meses podemos llegar a un impacto de 300.000 a 500.000 ciudadanos. Entonces no se va a resolver del todo el problema del ruido, pero podemos empezar a demostrar a los colombianos que las autoridades sí están haciendo algo. Y de esa manera el ruidoso, el irresponsable va a decir, mejor me controlo porque ya vienen por mí. Claro, claro, y es que es un tema de convivencia porque Sí, pues que es muy horrible, ¿cierto? sí, Y a mí también me gusta la fiesta, me gusta mucho. Y yo también he estado despechado y pongo a Darío Gómez y Vicente Fernández, pero ¿qué culpa tiene el vecino si la novia me dejó? ¿Cierto? claro, 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 súper bien, tremendo. Por ahí me enteré que quieres ser alcalde de Medellín. Sí, tengo muchísimas ganas, creo que me he formado para eso, no solo profesionalmente, sino políticamente. Yo llevo 20 años recorriendo Medellín como activista, como profesor, como urbanista, como político, y eso me ha dado una visión y un conocimiento de la ciudad y de la ciudadanía bastante integral, porque te pongo ejemplo, yo como concejal saqué adelante la política pública del barrismo, la política pública del graffiti, la política pública de las economías creativas, pero igual me ves trabajando de la mano con los empresarios de la ciudad, con las principales instituciones académicas. Es decir, creo que mi visión y mi discurso, por su integralidad, le llegan a un público bastante amplio, por un lado, y me permiten tender puentes. Y son dos cualidades, pues, modestia aparte, que yo creo que le hacen falta a los líderes políticos del país y de mi ciudad. Esto es la capacidad de generar una visión incluyente para todos y de no tener un discurso divisorio. Como que, ay, usted es petrista o es uribista, entonces, no, una ciudad no necesita eso, la gente necesita soluciones y necesita sentirse incluida y que la gente sepa que tal vez su problema no se va a solucionar mañana, pero que ya estamos trabajando en eso. Y yo tengo la formación, insisto, la experiencia y el equipo para ofrecerle eso a mi ciudad y estoy súper empeliculado con esa idea. Claro, tremendo. Construir puentes. Entonces, ¿cuál es tu visión actual? Cómo la etiquetas, la visión actual que tiene Medellín?
¿Y cuál es ese puente que como alcalde te gustaría construir para crear el futuro Medellín? Bueno, varios. En primer lugar, es construir puentes entre la ciudadanía, ¿cierto? Dejar la división, la polarización y la exclusión. De que entonces yo gané, entonces de malas usted porque no votó por mí. No, ¿cierto? El primer puente es, más que puente, más como lazos, redes entre todos, ¿cierto? Lo segundo es trazarnos unas visiones claras a futuro, a 2050. ¿En qué ciudad queremos vivir a 2050? Eso depende de lo que hacemos hoy. Exacto, y qué podemos hacer desde ya, y qué sigue, y qué sigue. Durante muchos años Medellín fue considerada un caso de éxito, ¿sí? A nivel nacional e internacional, y hay una clave para eso, o dos, y es la planeación y la continuidad. Porque 4 años es muy poquito. En 4 años un alcalde no alcanza a hacer nada, y si el que llega no le da continuidad a lo que venía antes, por eso Bogotá no ha podido hacer el metro, porque no se pusieron de acuerdo 3 o 4 manes seguidos pues, para hacerlo. Entonces creo que si nos sentamos de nuevo, nos trazamos una visión, utilizamos la capacidad de planeación que tenemos, utilizamos la cantidad de información, porque en eso Medellín ha sido buena en recopilar información, y proponemos un liderazgo honesto, incluyente, justo, vamos a poder decir, vea, en 2050 vamos a tener esto. Va a ser difícil, va a tomar tiempo, disfrutemos del proceso, pero sabemos para dónde vamos. Uno de los problemas, pienso hoy en día, de las sociedades y de la gente es que hay mucha incertidumbre porque no sabemos para dónde vamos. Y digamos, en el corto plazo, por ejemplo, para esos paisas que lleguen a ver Sí. este podcast, ¿qué podrían esperar de cuando finalice tu liderazgo como alcalde de Medellín? Bueno, voy a hablar por lo menos 3 cosas, ¿cierto? Primero, Medellín necesita urgentemente un gran plan de construcción de vivienda. En Medellín no se está construyendo casi vivienda, se construye la mitad per cápita de lo que se hace en Bogotá y en Cali, para ponerte un ejemplo. ¿Y eso qué hace? Que los precios estén disparados y por eso todo el mundo está muy preocupado en Medellín. Pero la vivienda no es simplemente hacer apartamentos, es construir hábitat, ¿cierto? ¿Cuántas necesitamos? Yo creo que necesitan 40.000 viviendas en los próximos 20 años en Medellín, pero asociados a buenos espacios verdes, buenos sistemas de transporte, Compatibles, espacios públicos, buen acceso a los servicios de la ciudad. Entonces, eso es una cosa. Segundo, creo que necesitamos recuperar y lanzar un nuevo plan de cultura ciudadana. Hoy Medellín no es la misma Medellín de hace 30 años cuando se hizo la cultura metro y que solo habíamos paisas en Medellín y que el más extranjero era un bogotano. Sí, hoy estamos con 1,5 millones de turistas al año, tenemos 200, 300 mil venezolanos viviendo en la ciudad, ya Medellín es una ciudad mucho más cosmopolita, entonces necesitamos definir qué es ser hoy en día medellinense o qué es habitar Medellín en cuanto al respeto del otro, de la mujer, de los niños, de los adultos mayores, del espacio público, y creo que ahí hay un tema muy importante. Y tercero, necesitamos una visión de una Medellín sostenible, es decir, con calidad ambiental urbana, una Medellín que no sea ruidosa, una Medellín donde se pueda respirar porque tenemos graves problemas de calidad del aire, y finalmente una Medellín con una movilidad realmente sostenible, que esto es un gran reto, porque Medellín es la ciudad que más ha invertido y que más ha logrado en cuanto a transporte público, ¿sí? Tenemos metro, metrocable, tranvía, y aún así la congestión es cada día peor, la seguridad vial se ha puesto cada vez más difícil, tenemos más y más muertos en incidentes de tránsito. Entonces creo que una buena parte de la sostenibilidad pasa por cómo vamos a repensar la movilidad de la ciudad. En esos 3 temas pueden estar seguros de que voy a trabajar porque ya he venido trabajando. Tremendo. Sí, me parece muy ganador ese enfoque que has tenido. 2 leyes, una ley contra el ruido, una ley de ciudades verdes que sean compatibles con la naturaleza. Y eso pienso que pues efectivamente es fundamental, precisamente para cuál es la ciudad que queremos construir en los próximos días. Entonces, pues nada, te deseo muchos éxitos ahora que estás en este nuevo camino, ¿sí? que quieres ser alcalde de Medellín y pues hacerla en grande, un ejemplo de liderazgo desde lo ambiental, lo ciudadano, lo corporativo. Y lo técnico. Gracias a ustedes por seguir pensando hacia dónde vamos. Muchas veces nos quedamos atrancados en la coyuntura del hoy, ¿cierto? Pero tiene que haber gente que esté pensando en, bueno, ¿y entonces qué sigue? ¿Y qué necesitamos hacer hoy para llegar a ese 2050 maravilloso y sostenible que todos queremos? Claro, Gracias, amor. queremos un 2050 carbono neutral,
un 2050 saludable. Y pues estamos aquí escribiéndolo con personas como Daniel Calvaro. Gracias. Tremendo. Bacano, papá. Chévere. Gracias de verdad.